Violento desalojo de campamentos de manifestantes pro-Palestina en la Universidad de California, Los Ángeles. El presidente Joe Biden defiende el derecho a protestar, pero sin violencia. Se cumplen 2 años de la filtración del borrador con la decisión de la Corte Suprema de abolir Roe vs. Wade. ¿Cuál es la situación actual en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en el país? Autoridades colombianas dan duro golpe a la peligrosa organización criminal El Tren de Aragua. Capturan a uno de sus principales líderes. Millones de familias estadounidenses de bajos ingresos en riesgo de perder sus servicios de Internet al terminar el subsidio federal que estaba vigente desde la pandemia. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Comenzamos en el sur de California, en donde un operativo con decenas de agentes para desalojar a manifestantes pro-Palestina en la Universidad de California, Los Ángeles, se desarrolló de forma violenta y terminó en cientos de arrestos. Ahí se encuentra José Luis Muñoz, que nos dice cómo se encuentra la situación en ese plantel. Luego de haber sido implementado el operativo multiagencias de las fuerzas del orden, el campamento de la Solidaridad pro-Palestina terminó arrasado, dejando a su paso basura por doquier y brigadas de trabajadores recogiendo los campamentos convertidos en escombros. Las órdenes legalmente se hicieron para que tengan tiempo razonable de removerse del área, y la gente que escogió de no adherir fueron arrestados y removidos. Los agentes, que contaban con estrategia bélica, avanzaron de forma implacable, sometiendo a quien se interpusiera en su camino, arrestando a manifestantes y abriéndose paso entre las barricadas, carpas y madera que rodeaban la zona. Vergonzoso para las autoridades universitarias, para las autoridades políticas de Los Ángeles, que no vieron, no escucharon y no pusieron atención a los estudiantes y su mensaje por un mundo mejor. Alrededor de las 4:45 de la madrugada, los agentes habían desmantelado en gran medida el campamento y finalmente los detenidos fueron subidos a autobuses del departamento del sheriff para ser fichados. Y nosotros no estamos en contra de que la gente proteste, sea la razón, más que nada de que se haga de una manera legal, y obviamente en este momento no fue algo que fue legal en esta propiedad de la universidad. Como pueden ver, es así como terminó el campamento de la Solidaridad pro-Palestina, en un montón de escombros. Ahora las autoridades están limpiando estos escombros y también están lavando el grafiti que fue pintarrajeado por doquier. Por su parte, las clases aquí en el campus universitario el jueves y el viernes se llevaron de forma remota y también otras fueron canceladas. Piensa que lo que Israel, el señor Netanyahu hace es terrible, es un genocidio. José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Bueno, y luego de las manifestaciones que han terminado en violentos desalojos en varias universidades del país, el presidente Joe Biden dijo este jueves que se debe respetar la libertad de expresión y el Estado de Derecho, pero enfatizó que no somos un país sin ley. Vamos a escucharlo. So let me be clear. Peaceful protest in America. Violent protest is not protected. Peaceful protest is. It's against the law when violence occurs. Destroying property is not a peaceful protest. It's against the law. Vandalism, trespassing, breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations. None of this is a peaceful protest. Threatening people, intimidating people, instilling fear in people is not a peaceful protest. It's against the law. Haber espacio en ningún lugar en Estados Unidos para el antisemitismo o la islamofobia. Mientras tanto, estudiantes de la Universidad de Columbia y manifestantes pro-Palestina marcharon frente a las puertas de esa universidad para expresar su molestia y frustración con las autoridades del plantel por solicitar la intervención de la policía para desalojarlos. Of land that doesn't belong to the occupiers. I'm against occupation. I'm here to support the Palestinian people in their struggle. Los manifestantes aseguraron que continuarán con sus protestas aunque no se les permita el acceso al plantel universitario.
Y luego de tener un día libre en la corte que aprovechó para realizar campaña, el expresidente Donald Trump regresó a Manhattan para continuar con el juicio por los pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels. Trump podría enfrentar más sanciones por desafiar nuevamente la orden de silencio impuesta por el juez. Desde Nueva York, Ángela González nos tiene el reporte. 4 veces más Donald Trump habría quebrantado la orden de silencio impuesta por el juez Juan Merchan, que preside su juicio penal. La fiscalía alega que sus intervenciones afuera del tribunal habló en contra de Michael Cohen, testigo clave en su contra, y criticó a los jurados por la rapidez con que fueron elegidos y por ser demócratas. El juez le había advertido que lo podía encarcelar y estudia qué sanciones le impondrá. A su llegada al tribunal, Donald Trump tampoco se quedó callado y arremetió contra el caso. The election happened and then he brought it. You just do know that this case could have been brought 8 years ago. Could have been brought 8 years ago. Instead, they wait and wait and wait. They know it's not a good case. Los abogados de Trump defendieron que el expresidente respondió a ataques de Michael Cohen y que es un candidato en campaña presidencial. Trump también aprovechó para atacar a su rival, el presidente Joe Biden. When you compare my economy to this economy, not even a contest. We have the greatest economy in history, and now we have sort of a lousy economy, but the problem with the economy is the inflation. And anything you made, you more than gave back. We call it a 50% tax. It's a Biden tax. El testigo en el estrado, Keith Richardson, dio detalles sobre su representación a Stormy Daniels y Karen McDougal en el pago para acallarlas, creando una compañía para esto. Dijo que el seudónimo de Stormy Daniels era Peggy Patterson y el de Trump, David Dennison. La fiscalía quiere probar que al ocultar estos pagos se cometió fraude y violación de las leyes de la campaña electoral estatal. Las audiencias adicionales por quebrantar la orden de silencio podrían terminar también por extender el juicio. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y el segundo aniversario de la filtración del borrador de la Corte Suprema que reveló la intención de eliminar el derecho al aborto a nivel federal y la lucha para proteger la salud reproductiva de la mujer se ha convertido en un tema fundamental de cara a las elecciones de noviembre. En Washington, DC, Alfredo Miranda tiene más. Un día como hoy, hace 2 años, se filtraba un borrador de la Corte Suprema que anticipaba que el panorama del aborto en el país estaba a punto de cambiar dramáticamente. Así lo vaticinaba el activismo. Que al menos 26 estados se van a mover de forma muy rápida para prohibir el aborto por completo o para restringir el acceso sustancialmente. Y eso, a su vez, lo que va a implicar es que al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva, más otras personas con capacidad de gestar, van a perder el acceso al aborto por completo en sus estados y en sus comunidades. El hecho, que se confirmaría un mes más tarde con la decisión de la Corte Suprema de eliminar Roe versus Wade, trajo numerosas implicaciones durante los 2 años desde aquel entonces. La situación actual es una de crisis de salud pública en materia de salud reproductiva. Tenemos un Estados Unidos con 21 estados donde el aborto está prohibido, restringido de alguna forma, y otros estados donde todavía está en juego si es que el aborto va a estar protegido o no. Una veintena de estados impuso duras restricciones al aborto, desde la flexibilidad de algunas semanas hasta la total prohibición. Arizona restableció una ley de 1864 que habría prohibido totalmente el aborto. La misma fue derogada por el Senado estatal. La más reciente, Florida, puso en vigor restricciones al aborto a partir de las 6 semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera se han enterado que están en etapa de gestación. Todo el sur del país se ha quedado básicamente sin opciones. En Florida, te puedo contar, el año pasado Florida vio a 9,000 pacientes que venían de otros estados cercanos. Ahora esas 9,000 personas tendrán que viajar aún más lejos, sin contar a las mujeres de Florida que también van a tener que salir de sus estados. Además de las implicaciones sobre el acceso a los cuidados de salud reproductiva mencionados, la decisión de la Corte Suprema tendrá amplias repercusiones políticas, poniendo de relieve el tema del aborto en las elecciones de noviembre. Tenemos a un candidato Biden que apoya el que una misma tome decisión, a un candidato Trump que no. Y en el ámbito estatal, tenemos varios estados donde se está colocando el aborto y la salud reproductiva directamente en la boleta electoral para que sea el mismo votante que le deje muy claro a los legisladores qué es lo que quiere en su estado. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.
Y autoridades de Baltimore recuperaron un quinto cuerpo del derrumbe del puente Francis Scott Key. Se trata de Miguel Ángel Luna González, de 49 años de edad, originario de El Salvador. Su cadáver fue hallado dentro de un vehículo de construcción que ayer fue localizado. Le sobreviven su esposa y 3 hijos. Con esto, solo falta rescatar el cadáver de una víctima más del fatídico accidente del pasado 26 de marzo. Buenas noticias en cuestión de economía. El número de solicitantes por beneficios de desempleo se redujo levemente en abril. Se registraron 210,000 solicitudes, lo que mantiene la tasa de desempleo en una baja histórica desde los despidos masivos durante la pandemia. El mercado laboral parece mantenerse estable a pesar de los altos intereses y la inflación. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva, tenemos más aquí en el Noticiero Estrella TV. Tragedia en Fort Worth, Texas. Varios niños resultan heridos en un tiroteo. Migrantes varados en la frontera buscan cualquier manera para desafiar a las autoridades tejanas y cruzar a los Estados Unidos. Arrestan a uno de los líderes principales de la peligrosa banda El Tren de Aragua. Era buscado en más de 190 países. Óigame, en Fort Worth, Texas, un tiroteo desde un vehículo contra un complejo de apartamentos dejó como saldo a 6 personas heridas, entre ellos 4 niños. El más pequeño de 3 años de edad, y tuvieron que ser trasladados al hospital. There's absolutely no reason anybody should be conducting themselves in such a violent, careless, heartless way that children should be shot. Las autoridades aún continúan recopilando información sobre los responsables y creen que se trató de un hecho aislado. La policía de Chicago y alguaciles federales lograron arrestar a Javier Tate Jr., de 22 años, presunto asesino del oficial hispano Luis Huesca, que murió de un balazo en un intento de robo de auto cuando se dirigía a su casa luego de su jornada laboral. Huesca fue pronunciado muerto en el hospital un día antes de cumplir 31 años. Cientos de migrantes varados en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, con Texas, buscan a diario la manera de burlar la intensa vigilancia de la Guardia Nacional Tejana en su desesperado intento por cruzar a territorio estadounidense. En esa ciudad fronteriza, Salvador Gómez tiene la historia. No hay obstáculo que impida que migrantes busquen lograr su objetivo de cruzar a Estados Unidos, como este pequeño grupo en una zona apartada de la mancha urbana de Ciudad Juárez. En pocos minutos, usando una estructura metálica de construcción, cruzaron para perderse en el desierto. Cuando no están brincando el muro fronterizo, por el río Bravo, rompen el alambre de navaja instalado por la Guardia Nacional de Texas. Así es como, al descuido de los vigilantes, encapuchados y con tijeras especiales, rompen el alambre. En cuanto ven movimiento, esconden sus herramientas para no ser descubiertos. Esperar que nos abran porque qué, o romper la malla para poder pasar, porque no aguantar frío, hambre, todo. Esto es por la desesperación de que no son recibidos y temor de que Migración Mexicana los retorne al sur de México. Que hay que pelear con los del ejército. Para poder cruzar. Por todos lados se puede ver cómo rompen la malla poco a poco. Acampan en el río cerca de donde buscan cruzar. Se esconden para no ser detectados. Yo voy a subir para allá y te voy a avisar para que te lancéis. Mientras que la Guardia Nacional tapa huecos, en otro lado los migrantes rompen. Es el cuento de nunca acabar. Corran. Cuando se logra romper un buen espacio, es el momento de que pasen los más que puedan. Pero pronto las autoridades lo impiden y solo aseguran las tijeras para quitarles la manera de seguir cruzando. Por la noche la actividad se intensifica. Aprovechan la oscuridad de la noche. Esperan el momento para cumplir su objetivo. No nos vamos de aquí porque tenemos que pasar. Los pequeños campamentos por la noche se logran ver solo por las fogatas que hacen. No están acostumbrados a las bajas temperaturas, las cuales no están dispuestos a seguir soportando a la orilla del río Bravo. Este alambre con navaja se encuentra instalado a lo largo de 20 kilómetros. La Guardia Nacional de Texas sigue instalando más para evitar el cruce de migrantes. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. En Colombia, las autoridades dieron un duro golpe a la peligrosa organización criminal conocida como el Tren de Aragua. Lograron capturar a uno de los líderes principales, que tenía una orden de captura en 196 países. En Bogotá, Carolina Gómez tiene los detalles del exitoso operativo. Capturaron a
al Escobar del Tren de Aragua. ¡Al piso! ¡Le estoy diciendo! El policía sabía que no podía dejar de apuntar a la cabeza de uno de los cabecillas más peligrosos y sangrientos de esta organización. Carlos Ramón Escobar García, alias Escobar, fue por fin aprehendido al sur de Bogotá. Este sujeto es el cabecilla principal de la banda delincuencial Los 19, la cual también es outsourcing del Tren de Aragua. Este sujeto presentaba notificación de Interpol roja por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de armas de fuego. Pesa una notificación roja de Interpol en su contra. Escobar García, de 33 años de edad, era requerido por Venezuela. Estaba entre los 10 hombres más buscados de ese país. Interpol Bogotá venía haciéndole seguimiento desde hace 2 meses, identificando que se encontraba en uno de los barrios más humildes de la capital, en donde también estaba delinquiendo. Se les indica de haber asesinado 9 policías en el estado de Aragua, en Venezuela. En Colombia, al parecer, también se encontraba cometiendo diferentes delitos, dentro de ellos tráfico de estupefacientes y extorsión a diferentes comerciantes. Aunque se identificó como Andrés García, de nacionalidad colombiana, el grupo de investigadores tenía información contundente de tatuajes y otras señales corporales. Casi nunca salía en el día, pero lo hizo para sacar su perro al baño. Y ahí fue capturado. Alias Escobar fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación y está esperando a que se surtan todos los trámites legales para su extradición a Venezuela. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y ahora tiene que ver esto porque las fuertes lluvias no dan tregua en el sur de Brasil, donde la cifra de muertos ya llegó a 13 y otras 21 personas se reportan como desaparecidas. El fuerte temporal ha dejado poblados bajo el agua y el lodo, afectando a más de 5.000 habitantes en más de 130 poblados. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva viajará este jueves a la zona del desastre, donde el gobierno ya declaró estado de emergencia. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva, tenemos más al regresar. Millones de familias están en peligro de perder la conexión a Internet. Le diremos por qué. Un misterioso hombre con un pasamontañas causa revuelo entre las multitudes en Nueva York. El golpe al bolsillo de millones de familias estadounidenses. Se terminaron los fondos del subsidio federal para el acceso a Internet y la próxima factura para el pago del servicio tendrá un considerable aumento. En Florida, Anthony Belsi tiene más detalles. Alrededor de 23 millones de familias de todo el país podrían quedarse sin servicio de Internet debido a sus altos costos. La Casa Blanca había destinado más de 14.000 millones de dólares para sufragar estos gastos a través del programa de conectividad asequible, pero ahora el gobierno ha avisado, los fondos se están agotando. El programa ya ha emitido su último subsidio este mes. El próximo mes la FCC dará el pago final de $14 por usuario. El objetivo del programa federal era cerrar la brecha digital que se evidenció durante la crisis del COVID-19. Obligó a muchos a teletrabajar, pero quienes tenían menos recursos tenían serias dificultades para cumplir porque no tenían conexión a Internet, algunos ni siquiera equipos informáticos. El programa descontaba $30 del servicio de Internet y descontaba además $100 a la hora de comprar una computadora o una tableta. El servicio de Internet de media cuesta unos $65 al mes, para muchos una cifra inasumible, y más ahora con la inflación por las nubes. Para un sector de la sociedad el Internet está muy caro y tienen que buscar puntos de conexión gratuito, como son centros comunitarios, centros sociales, iglesias, y es aquí donde nos preguntamos, ¿debería ser el Internet gratuito y accesible para todo el mundo? Los republicanos se han opuesto a una ampliación de las ayudas, aunque algunas empresas como Metro by T-Mobile o Verizon han anunciado que extenderán las ayudas durante un tiempo limitado. Straight Talk, Total by Verizon, Simple Mobile, Walmart Family Mobile, TrackPhone, GoSmart, Page Plus and Net10. Pese a esta situación, una encuesta reciente señala que el costo del Internet se ha reducido casi un 55% desde 2015, mientras que la velocidad ha aumentado más de un 140%. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Un británico que causó disturbios y se comportó violentamente en un vuelo de United Airlines de Londres a Nueva York fue multado con $20,000 por una corte de Estados Unidos. Alexander McDonald gritó y amenazó a los pasajeros y a la tripulación luego de tener una acalorada pelea con su pareja. Aunque algunos pasajeros lograron someterlo, el capitán tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Maine. En Nueva York,
Un inusual reto causó un verdadero revuelo en un transitado parque. Le cuento, un sujeto que se hace llamar Hombre Bolas de Queso logró reunir a una multitud para que lo viera comer una cubeta entera de bolas de queso. El hombre con pasamontañas naranja fue apoyado por decenas de asistentes que portaban letreros, banderas y lanzaban porras para que lograra su cometido. Pues mira, se reunió mucha gente. Ahora mire esto otro, el zoológico de Houston, Texas, le dio la bienvenida a Tino, una jirafa masái que vino para sorprender a todos. Nacido el fin de semana, Tino está evolucionando favorablemente. Pesa 160 libras y tiene una altura de 6 pies. Le dieron el nombre en honor a la familia Gordy, que ha apoyado al zoológico durante años. Así que una muy buena bienvenida. Y con esta imagen me voy despidiendo. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros y siguen la sintonía de Estrella TV.